Para ello voy a pasar a compartir pantalla para mostrar la presentación y poder avanzar con esta unidad didáctica que es importante para el desarrollo de las actividades y sobre todo funciones de un archivo. ¿Y cuál es esa función principal? El dar un servicio de consulta eficiente. Bien, ahí voy. ¿Me avisan si puede verse en pantalla la presentación? Sí, licenciada. Licenciada, se ve. Gracias, perfecto. Tomen nota. Bien. Esta unidad didáctica titula Servicios e Instrumentos Descriptivos. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos servicios que dan y brindan los archivos y que uno de esos componentes importantes del archivo son precisamente los instrumentos descriptivos, que si bien pueden ser entregados en forma física al usuario, también se los puede hacer a través de la tecnología, es decir, catálogos, guías, índices o inventarios que estén en base de datos. Para ello es importante saber de qué manera nosotros podemos hacer llegar esos instrumentos de descripción para ofrecerle un buen servicio con calidad y calidez, que es el nuevo término que están usando mucho en cuanto a servicios, es decir, la calidez con la que se trate al usuario, para que pueda estar interiorizado de todo aquello que tiene el archivo. Y esto se realiza a través de un paso trascendental que es la difusión. Bien, ¿cómo podríamos definir difusión? Yo he estado escuchando durante mi vida de estudiante a mis docentes la difusión de la información, difusión de esto, difusión del otro. Entonces, ¿qué será o cómo podríamos definir a la difusión? Sencillo y llanamente como un proceso. Esa es la difusión, esa es la difusión. Un proceso que se realiza en el archivo que tiene un objetivo y es precisamente el promover la utilización de toda aquella documentación que produce y recibe una organización, institución, empresa o como quieran denominar. ¿Y qué permite esta difusión? Que ese usuario, interno o externo, pueda acercarse a nuestro archivo para hacer la solicitud expresa de aquello que está necesitando. Y de hecho, si yo difundo con anticipación, voy a hacer que ese usuario se muna de toda esa información y pueda ir tranquilito a solicitar al archivo aquello que está necesitando. Entonces, ¿qué permite la difusión? Mejorar ese reconocimiento que hay sobre ese archivo institucional en lo administrativo y en lo cultural. Entonces, en líneas sencillas, decimos que la difusión es un proceso archivístico que busca promover la utilización de los documentos que reproduce y o recibe una institución, permitiendo el acercamiento a los usuarios y mejorando su reconocimiento, presencia y credibilidad, comunidades de gestión administrativa. Bien, descripción de la buena práctica. ¿A qué consideramos una buena práctica? Y no solamente he estado viendo mucho utilizarse este término, buena práctica. Consideramos justamente este término en el ámbito de la archivística, el difundir el contenido de lo que tiene ese archivo. Es decir, por ejemplo,
cómo están constituidos sus fondos, que las instituciones productoras de documentos, es decir, en general, toda la información contenida en los documentos, que eso es lo que se logra cuando hay una buena práctica del tratamiento archivístico. Entonces, si bien la difusión es un proceso archivístico que es la que permite promover la utilización de los documentos de una institución, ¿cuál será la finalidad de difundir y más aún de difundir la información contenida en los documentos de un archivo? La finalidad precisamente de la difusión es que nosotros podamos concientizar a ese usuario o cliente, si quieren llamarlo, y de hecho a toda la sociedad en general sobre la importancia que desarrollan los archivos. Ya vamos a ver una siguiente imagen de la manera en la que todo un equipo de personas formadas que se encargan de todo, de toda esa buena práctica para poderlo o satisfacer al usuario con la información que requiere. Entonces, justamente al hacer concientizar a las personas, a los usuarios y a la sociedad en general, entonces nosotros estamos capacitando en cierta forma a las personas sobre la importancia que tienen los archivos, la utilidad que tienen estos archivos, todos los servicios que brindan los archivos en beneficio de la comunidad. Entonces, ese es un primer paso clave. Difundir. ¿Para qué? Para preparar y concientizar a la sociedad entera sobre la importancia que tienen los archivos, la utilidad que estos tienen y los servicios que ofrecen. Acá tenemos una imagen que me gustó muchísimo y la he titulado La cuidadosa y delicada labor de los archivistas en beneficio de los usuarios, porque si ustedes se ponen a analizar este mural, es un mural preciosísimo, verán que son muchas personas las que están trabajando, haciendo diferentes tipos de tratamiento archivístico a la documentación, entre la que está la identificación, la clasificación, el ordenamiento, la descripción, etcétera, etcétera. Entonces, es pues una labor de hormiga, una labor muy responsable. Entonces, no es que el encargado de un archivo institucional va a hacer las cosas como en algún momento lamentablemente he podido comprobar, trabajos a la quete. He estado recibiendo la indagación que están haciendo mis alumnitos de una materia en diferentes archivos institucionales y realmente con satisfacción he visto que en algunas instituciones están mis estudiantes realizando trabajos interesantes, pero en otros lugares para nada. Entonces, triste escuchar que digan en las entrevistas, no, es que había un funcionario que era de la carrera de bibliotecología, pero no ha hecho nada. Uy, yo realmente me he sentido muy mal porque no creo que no haya aprendido nada el estudiante, ¿no? Algo siempre habrá sacado en provecho, a no ser que no haya asistido a clases, como creo que ese va a ser el eterno problema mientras hayan clases virtuales, en que la presencialidad del estudiante de manera virtual da mucho que desear, porque si bien puede estar presente con la cámara apagada y se llaman varias veces, no responden. Entonces, ¿qué tipo de formación vamos a tener? ¿Con qué nivel de formación vamos a terminar en este año? Que ya están volviendo muchas instituciones a la presencialidad. La universidad ya con la parte administrativa ha vuelto desde el día lunes, desde ayer, ya al horario discontinuo. Y yo ya les había advertido a ustedes que posiblemente en mayo ya estemos volviendo a la modalidad presencial en la facultad
ya muchas facultades están con el sistema presencial ya, entonces yo creo que ese va a ser un gran retorno para mí, porque definitivamente ha sido un fracaso la modalidad virtual. Bien, ¿qué recomendaciones puedo dar o señalar entre las más importantes sobre la difusión? Primero, que es importante que para difundir tengamos que involucrar también a otros profesionales. Ustedes saben que la archivología es una ciencia no transdisciplinaria. Entonces, tenemos pues que involucrar a otros profesionales como educadores. Por ejemplo, podemos involucrar a diseñadores gráficos, a pedagogos, comunicadores, artistas, informáticos, digamos, entre los más profesionales más vinculados a nuestro quehacer archivístico. Segundo, se debe aprovechar, de hecho, todo ese potencial pedagógico y educativo que tienen los archivos, porque realmente ese potencial que tienen es increíble. Asimismo, es imprescindible disponer, de hecho, de un servicio y de, sobre todo, personal especializado en las tareas de difusión. Acá, por ejemplo, puedo destacar yo a un profesional que viene como anillo al dedo para esto, y sería un comunicador. Entonces, de esa manera, nosotros con el comunicador que es experto justamente en eso, podría muy bien apoyar nuestras tareas para difundir todo eso de importante que tiene un archivo. De igual manera, sería conveniente que en el archivo se realice pues un proyecto de difusión, es decir, sentarse en la mesa con los funcionarios del archivo y con los claves de la institución, con los que podamos definir pues objetivos y misión de ese proyecto en particular que quiero para difundir todo aquello que tiene el archivo, y de hecho que se ajuste pues a todas las políticas de información que tenga la institución a la que pertenezca el archivo, como lo hace de manera, me imagino, regular el Archivo Nacional de Bolivia. También es importante y recomendaría que se identifiquen los tipos de usuario a los que se va a dirigir principalmente el proyecto. Habíamos visto a James Rhodes y a otros autores, a Emilia Currás, etcétera, a Manuel Vázquez, cuando compartían con nosotros los tipos de usuario que ellos habían encontrado. Entonces, hay diferentes tipologías de usuarios, por lo tanto, el proyecto que tengamos para difundir va a tener que estar enfocado de acuerdo a la tipología de usuarios que tengamos en el archivo. De igual manera, tenemos que seleccionar y preparar las colecciones. Es muy importante tener exposiciones y preparar los documentos también si se van a integrar en el proyecto de difusión. Por ejemplo, acá quiero destacar una labor muy interesante que iba realizando, no diré de manera frecuente, pero cada cierto tiempo, principalmente en fechas conmemorativas, y era el archivo de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente la de la Vicepresidencia de la República. Entonces, este archivo, que es eminentemente histórico, tenía en fechas específicas exposiciones de documentos sobre o que estén relacionados a esa fecha conmemorativa. Por ejemplo, había una exposición muy bonita que he visto aún, que se mantienen las imágenes que se hicieron ampliar de los diferentes tipos de escudo, de nuestro escudo nacional, que habían sido encontrados durante el tiempo que llevó organizar el archivo de la vicepresidencia,
y donde se encontraron una serie de formas y transiciones por las que había pasado nuestro escudo nacional. Entonces ha sido una exposición preciosísima, porque ahí se puede apreciar esa evolución que ha tenido nuestro escudo, que no ha sido así desde siempre. Por lo tanto, esa idea surgió, si mal no recuerdo, cuando la señora Yolanda Tejerina, que en paz descanse, estaba como directora y fue la que impulsó este tipo de exposiciones. Entonces, los archivos históricos tienen maravillas para exponer y también en alguna forma archivos institucionales, posiblemente con los documentos más emblemáticos, como es el caso, por ejemplo, de los documentos históricos que tiene el Banco Central de Bolivia, como por ejemplo el documento que da lugar a la creación del Banco Central de Bolivia en base a lo que fue el Banco de la Nación Boliviana. Así que actividades de difusión hay muchísimas para hacer en los archivos. También es recomendable asumir acciones de difusión de diversa forma e ir desde lo más grande, como dice en la presentación, desde el espectro más amplio, pero ver asimismo las necesidades económicas, ver si tenemos el dinero para hacer esa difusión y de hecho que sean a bajo costo y sean sencillas. Podemos enumerar también algunas de estas acciones que menciono. Pueden ser virtuales, que eso es lo que se ha hecho mucho este tiempo, porque todos tienen internet, o sea, todos tenemos internet, podemos hacerlo y ver desde el celular. Yo he estado solazándome este último tiempo, pertenezco a un grupo de amantes de la egiptología, donde recibo a diario información y fotografías maravillosas de exposiciones del nuevo museo del Cairo, o sea, en Egipto. Entonces, pues, se pueden hacer virtuales, que es lo que se está haciendo hasta ahora, y reales también, porque estas exposiciones reales se están volviendo ya gradualmente, una vez que se levanten las restricciones por la pandemia, entonces estas ya se irán haciendo más, de manera más permanente. Lo propio, las visitas guiadas, que eso es lo que hace, por ejemplo, el Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa, es decir, de la Vicepresidencia, que está en ese edificio, por eso también se lo denomina Archivo de la Vicepresidencia de la República, el Archivo Nacional de Bolivia, el Archivo de la Paz, el Archivo de Comibol. Entonces, son visitas guiadas, que con una carta enviada con anticipación uno puede solicitar hacer esa visita. Lo mismo las publicaciones, es decir, las publicaciones que, por ejemplo, publica el Archivo Nacional de Bolivia, donde está la guía del archivo, publica muchas veces, si ustedes se remiten a archivos de España, van a ver publicados los inventarios, los catálogos actualizados, en alguna forma cuadros de clasificación, es decir, todo aquello que vea por conveniente y es importante para el archivo. De igual manera, es importante crear un perfil o una página en una red social, eso creo que lo han hecho ya todos los archivos habidos y por haber en el planeta. Entonces, no me imagino una institución que no haya creado un perfil en una red social de su archivo. Lo propio es importante en la creación de una cuenta de documentación gráfica en la que puedan recibirse aportes de diferentes expertos en documentación gráfica, que es una documentación con características muy particulares, y de hecho la creación de un canal de video, que eso también lo tienen todos los archivos del mundo. Por lo tanto, la creación de un canal de video, como lo tiene, por ejemplo, si les interesa a ustedes, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el MOPS, tiene, y esto lo ha realizado un alumno mío, Rodrigo, que es el que tiene inclusive videos donde explica
cómo se realizan ciertas operaciones archivísticas, tiene subida la información de todo el archivo del MOPS en la nube, entonces quiere decir que los estudiantes de nuestra carrera también están utilizando bastante tecnología con la finalidad de poder satisfacer las demandas de información no solo de los usuarios internos del MOPS, sino también de los externos y de aquellos que están interesados en realizar investigación antes de acudir de manera física al archivo institucional. Por otro lado, tenemos también algo muy importante que podemos obtener a través de la base de datos, en la que registramos a los usuarios que solicitan información y de alguna forma también sería interesante obtener información sobre la satisfacción o no satisfacción del usuario. Entonces, para eso es bueno obtener datos estadísticos que se obtienen, por si acaso, de las fichas de préstamo, que puede ser de manera física o de manera virtual, que eso también nos permite posteriormente obtener información para poder planificar quizá mejoras en los servicios que se dan en el archivo y quizá para proyectar algo nuevo que nos permita estar a la vanguardia con los servicios en nuestro archivo, ¿no? Por ejemplo, esto nos permite saber si tenemos una cuenta en red social, qué cantidad de seguidores tenemos, que eso puede ser un buen propósito, bueno, si se lo toma con buen propósito para saber que realmente estamos punteando en el ranking, ¿no es cierto? Con nuestro archivo, quiere decir que si es un archivo interesante, entonces nosotros podemos estar teniendo una cantidad de seguidores en las redes sociales. De hecho, esto ocasiona la repercusión mediática, ¿no es cierto? Es decir, que lo que está aconteciendo hoy en día con la compañera María Galindo, que si bien tiene un programa que es La Barricada, y ella ha manifestado en varias oportunidades que antes de hacer su programa La Barricada, ella revisa y se informa de qué o en qué, en los documentos que ha llevado todo este tiempo a las diferentes instituciones a las que ha visitado. Documentos que le permitan sustentar los reclamos de las mujeres afectadas por diferentes situaciones. ¿Qué ha ocasionado esto? Que tenga una cantidad de seguidores en redes sociales, que haya una repercusión mediática porque ella está en todo. Y de hecho, si tengo muy buen feeling con la población, puedo tener un número de publicaciones muy bueno, como ocurre con los archivos más importantes del mundo, que tienen sus publicaciones frecuentemente. Obviamente publican revistas, en revistas científicas, artículos y en sus propias revistas que son del mismo archivo, como ocurre con los archivos españoles, el archivo de Indias en Sevilla, y etcétera, etcétera. Entonces, el Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional de Bolivia tienen también permanentemente sus publicaciones actuales. Si ya tenemos una idea aproximada de lo que es la difusión y de lo que se recomienda para difundir, entonces, ¿cómo tendrá que ser la atención a la parte administrativa en los servicios que dan los archivos? Que esa ya es otra cosa. La atención administrativa es ese servicio pues que presta cualquier institución pública o privada, y de hecho
que es a usuarios o clientes internos o externos, sobre todo internos, porque recuerdan que en las tipologías de usuarios teníamos aquellos que los primeros usuarios son los administrativos de la institución. Entonces, justamente lo que busca un archivo con el servicio que presta es pues una satisfacción plena del usuario interno. ¿Por qué? Porque es en el archivo donde este usuario va a satisfacer todas sus necesidades mediante todas las actividades que va desempeñando. Ahora bien, toda esta atención que pueda dársele al usuario o cliente en el archivo dependerá pues de la buena práctica, como hay en la difusión. También dentro de la atención del archivo a la parte administrativa, tiene que haber pues una buena práctica. ¿Y cómo se considera una buena práctica en la atención administrativa? Entonces, de hecho, que va a tener que ser un servicio que dé por entera la satisfacción en cuanto a la atención a todas, absolutamente a todas las oficinas, unidades productoras de la organización, como algo crucial e importante para el desarrollo de sus funciones. Si yo no consigo esto, definitivamente todo ese trabajo archivístico realizado sería un saludo a la bandera, porque definitivamente nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo archivístico para que esa atención a ese usuario de todas las unidades productoras y receptoras de documentos, entonces puedan desarrollar a través de esa buena práctica que se ha hecho en el archivo, de que sus tareas administrativas sean altamente satisfactorias en el desempeño. Asimismo, también podemos considerar el servicio de atención a la institución como uno de los procesos básicos que está relacionado con los servicios que el archivo ofrece a los usuarios internos. Entonces, definitivamente tenemos que constituirnos en el eje principal para una correcta administración de los documentos, porque asimismo por normativa legal somos custodios de los documentos de la institución. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con esa finalidad importante del archivo al ofrecer a los usuarios un buen servicio. ¿Qué será la atención al público? Nosotros definitivamente desde que entramos a la carrera ya tenemos que mentalizarnos de que nuestra vida profesional, o sea, nuestra vida laboral, va a girar en torno a la atención al público, la atención al usuario, la atención al cliente. Entonces, ¿cómo podríamos definir atención al público? Entonces, esta definición tan breve dice que la atención al público es el servicio, ojo, el servicio que presta una institución a usuarios externos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de satisfacer todas esas necesidades de información que tiene mediante las actividades que desempeña. Y todas esas actividades se reflejan ¿en qué? En la generación de documentos que posteriormente va a satisfacer esas necesidades del usuario. ¿Cómo podemos describir la atención al usuario? Entonces, a través de las buenas prácticas. Otra vez aparece esa frase que esta buena práctica
la deben dar los archivos de todas las instituciones, no solo públicas, sino también privadas, para que cuenten con un servicio de atención que desempeñe ese rol de intermediario. Eso hacen los archivos de las instituciones. Ese servicio que prestan se va a convertir en un intermediario entre los usuarios y todo ese fondo documental existente en el archivo institucional. Entonces, el servicio es un intermediario, repito, entre los usuarios o clientes y los documentos de la institución que contienen ¿qué cosa? La información archivística. Entonces, esta atención al usuario va a ser tanto presencial como también no presencial, porque, repito, los archivos hoy en día, los grandes archivos, al menos los históricos, ofrecen este servicio no solamente de consulta en sus fuentes documentales en forma presencial, sino también no presencial, y eso es a través de correo electrónico, en el que se les envían las correspondientes solicitudes para recabar alguna información que es enviada, como lo hace el Archivo de Indias en Sevilla, por ejemplo, en forma digital. Uno solicita por una cantidad de euros que tienen en los servicios que presta, que tienen un costo. Por ejemplo, el envío de ciertas tipologías documentales requeridas por un investigador que sean solicitadas desde cualquier lugar del mundo. Entonces, por una cantidad determinada de euros que están en su escala de precios, entonces ellos pueden enviar sin necesidad de tener que viajar hasta el lugar en el que se encuentre el archivo. Entonces, esa es una forma de atención no presencial. También una de las principales funciones que cumplen los archivistas, los funcionarios que están desempeñando permanentemente todo el tratamiento archivístico, es también pues el de informar a la sociedad sobre el patrimonio documental que tiene bajo su responsabilidad, bajo su custodia en sus depósitos. Y de hecho, la razón de ser de los archivos ha de ser siempre el facilitar ese acceso a todas las personas que son ajenas a la institución, pero siguiendo criterios de accesibilidad para poder tener derecho a revisar esa documentación. En este caso, por ejemplo, los archivos como el Archivo Nacional de Bolivia cumple una actividad o ha cumplido hasta antes de la pandemia una visita que se realiza una vez al año, que esa actividad ha sido copiada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que es precisamente el abrir las puertas del Archivo Nacional de Bolivia, y ahora también lo hacen con la Biblioteca Nacional de Bolivia en Sucre, para poder hacer accesible la visita de todos sus repositorios a los pobladores, a la sociedad en general, a la sociedad chuquisaqueña o a todos aquellos ciudadanos que deseen visitar los ambientes y las diferentes salas del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Entonces, es una actividad muy linda que duraba al inicio 24 horas. Estaba habilitado el auditorio de la BNB, donde se iban pasando películas en horarios estratégicos, por lo tanto era una actividad que abría las puertas todo el día a la población en general para que pueda conocer, familiarizarse con esas dos instituciones emblemáticas del país. Entonces, esa es una forma bellísima de hacer accesible, o sea, facilitar el acceso a las personas que no son de la institución, pero que sí
quieren y desean conocer. ¿Qué ha dado como resultado esta experiencia? La larga noche de museos que ha copiado el gobierno autónomo municipal de La Paz. Esta actividad la trajo a Bolivia Marcela Inch Calvimontes, exdirectora del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que en uno de sus muchos viajes al exterior ha experimentado, Marcela, esta actividad tan preciosa en España. Por lo tanto, ni bien retornó de su viaje, entonces instituyó esta actividad en el ABNB. Yo creo que lo bueno es importante y se puede copiar, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, en estos 2 años en los que no hemos podido tener la larga noche de museos, creo que hubo virtual, que no es lo mismo, entonces el resultado de aquel proyecto que llevó adelante Marcela con muy buena aceptación de la población, y de esa manera es que seguramente para este año o al año ya abrirán nuevamente las puertas y harán realidad nuevamente esta actividad de acceso a la población hacia las 2 unidades más importantes del país. De hecho, es necesario que sea el archivo que sea, del tipo que sea, tiene que disponer pues de un servicio de atención al público. Y esto le va a permitir coordinar las actividades que ese archivo debe realizar. ¿Para qué? Para la atención de consultas de información archivística, para el acceso a los documentos, para la reproducción de documentos, etcétera, ¿no es cierto? Por favor, ese micrófono. Aide, por favor, tu micrófono. Disculpa, licenciada. Bien. En cuanto a la atención al público, ¿qué otros aspectos más hay que tomar en cuenta? La relación de servicios de atención al público ofertados por el archivo. De hecho, que todos los archivos en cualquier país tienen pues normas y reglamentos que nos dan o nos reflejan condiciones para que nosotros podamos hacer accesible y hacer uso de estas normas para que el usuario pueda respetar. De hecho, todas estas normas de acceso y normas que regulan a las unidades de información tienen que estar por escrito. Entonces, estas normas que están por escrito, lo que se van a hacer es difundir en la forma más amplia posible, especialmente a través del sitio web institucional. Si ustedes entran a la página web del ABNB, van a encontrar estas normas y condiciones. Entonces, al interiorizarse uno de todo aquello, ya puede hacer el requerimiento que necesita sin ningún problema. Por otro lado, también la relación de servicios se tiene que recogerse en forma de carta de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye una serie de compromisos de calidad en relación con la prestación de los servicios. Por ejemplo, yo no puedo estar limitando con los horarios de atención al usuario, es decir, restringirlo en los horarios cuando lo que debo hacer yo es darle amplitud para que ese usuario que no puede acudir en los horarios establecidos no se vea perjudicado y busque otros mecanismos para poder hacer llegar aquello que requiere el usuario. Por lo tanto, tenemos que buscar, de hecho, indicadores que nos permitan evaluar el cumplimiento. Y como he ido viendo
esta mañana, por ejemplo, ha sido muy interesante ver un buzón de quejas y sugerencias de los usuarios. Y es importante saber, aunque muchas veces a las personas no nos gusta recibir, ¿no? Y creo que eso es en todo ser humano, quejas de uno. Por lo tanto, imagínense la necesidad que se tiene de este tipo de medios, mecanismos de canalización para la mejora continua de las unidades de información a través de buzones, en los que el usuario ponga su queja o su sugerencia. ¿Con qué finalidad? No de molestar ni de herir, sino para mejorar. Por ejemplo, puede ser, como les decía, la limitante del horario de atención. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Mejorar o ampliar ese horario a través de otros mecanismos, como por ejemplo el servicio en línea, fuera de horarios en los que usualmente se da este servicio de manera presencial en un archivo. Bien, entonces esta carta de servicios va a estar igualmente disponible por escrito y se la tiene que difundir lo más posible, y especialmente, como les decía, a través de la página web de la institución y por ende en el lugar donde está más el usuario, que es la sala de consulta del archivo, donde está pasando la mayor parte del tiempo el usuario, el investigador. También es necesario establecer un servicio multicanal de atención de consultas, obviamente de información archivística. Puede ser, por ejemplo, de forma presencial, telefónica, por correspondencia, es decir, puede ser a través del envío de una carta escrita o de manera electrónica, a través de un correo electrónico, o mediante servicios basados en la web, que es lo que más están utilizando hoy en día, o buscar otros mecanismos que sean convenientes para el archivo. Por otro lado, dentro de estos mecanismos de servicio multicanal, tenemos la atención de consultas, por ejemplo, de forma diferida, que son consultas por correspondencia o formularios web, y que está sometida a plazos pues adecuados y que se los define en la carta de servicios. También tenemos la atención de consultas de forma inmediata, que esas son consultas urgentes, que generalmente han de ser consultas presenciales o también pueden ser telefónicas o mediante servicios de mensajería instantánea. Eso ya verá el usuario de qué manera hará llegar esa consulta que requiere de urgencia, y por lo tanto para satisfacer esa consulta inmediata se va a tener pues que realizar en un horario que sea mucho más amplio. Es justamente esto, está confirmando lo que les mencionaba hace un momento, y que lo tengo que publicar, lo tengo que difundir, porque si yo no hago conocer a mis usuarios todas estas posibilidades, es difícil que pueda yo hacer o buscar otro mecanismo para hacer enterar a mis usuarios estas ventajas que en algún momento voy a encontrar para poderlo atender lo mejor posible. También es preferiblemente la gestión de las consultas de información que se realicen en forma centralizada. ¿Qué permite esta forma centralizada? Que yo pueda registrar todos los datos de mi usuario. Por ejemplo, los datos personales de mi usuario, el nombre y apellidos, o la dirección, correo electrónico, es decir, todo aquello que es muy de mi usuario, así como el contacto del solicitante, datos sobre la consulta, en qué fecha y forma ha pedido, qué archivero lo ha atendido, la fecha de la respuesta, datos sobre su objeto, es decir, el tema o asunto o las agrupaciones documentales que está solicitando, y el contenido de la respuesta que yo le voy a dar
a este mi usuario, que lo voy a hacer a través del medio por el que haya canalizado esta solicitud. Por ello, es bueno que sea una unidad en el archivo que pueda realizar esta centralización de datos que permitan a la larga el contacto con estos usuarios que pueden ser usuarios conocidos, que van a ser aquellos que están permanentemente o frecuentemente en nuestro archivo, y aquellos desconocidos que seguramente brillarán por su ausencia o aparecerán de siglo en cuando para hacer su solicitud. Asimismo, tenemos que establecer pues otras vías de interacción con los usuarios. Y esto es precisamente a través de perfiles institucionales en redes sociales. Ustedes estarán viendo esas imágenes que están al lado derecho, donde quien no esté conectado a las redes sociales, como Twitter, Facebook, Internet, Instagram, etcétera, etcétera, entonces difícilmente vamos a poder estar en onda y en sintonía con el usuario. Por otro lado, también tenemos que proporcionar, de hecho, lo más que podamos, el acceso posible por vía directa a copias o versiones electrónicas de difusión de nuestros documentos, y que de hecho, ojo, no estén sujetos ¿a qué? A ningún tipo de restricción legal o reglamentaria. Entonces tenemos que saber con precisión qué documentos son de acceso restringido que no puedo dar de mi archivo. Entonces, ¿cómo puedo hacer accesible todo esto? En forma digital. Si todo esto lo tengo yo ya digitalizado, entonces todo aquello que sea posible y no esté restringido, entonces pueda poner a disposición de mi usuario. Preferiblemente es mejor siempre que sea a través de sistemas de descripción archivística, que de hecho las bases de datos y los catálogos en línea que tienen los archivos históricos, por ejemplo, tienen pues una descripción archivística bajo normas ISAT-G. Entonces, al ser normas de descripción archivística multinivel, las ISAT-G, las ISAT-CPF, ISDIA e ISDF, entonces la recuperación de la información va a ser normalizada, una búsqueda eficiente y además con una información detallada y precisa. Ese es el objetivo de la búsqueda de información, que sea precisa y fidedigna, auténtica. De hecho, también el archivo tiene que disponer de una sala de lectura o de investigación que tenga un número de puestos suficientes. No es bueno colapsar o llenar de mesas y sillas incómodas para atender a los usuarios de manera presencial. Entonces, se recomienda o debe considerarse, y esto se los he manifestado a ustedes en la materia de conservación, las condiciones que deben tener estos espacios en los que van a investigar, en los que van a dar lectura a ese cúmulo de documentos y expedientes que tienen los archivos. Por lo tanto, tendré que considerar unas muy cómodas mesas y una iluminación adecuada para que la lectura sea agradable, no cansadora, con una intensidad de luz adecuada. De hecho, contar con dispositivos para la consulta de documentos que van a ser originales o copias, como por ejemplo, tener atriles, como ven ustedes en la imagen del lado derecho, está sobre un atril, y esto es para formatos extraordinarios, por ejemplo, en los que no son ni carta ni oficio, sino son tamaños o formatos extraordinarios, que así los denomina la UNESCO, y que requieren de un atril que dé la comodidad necesaria para poder dar lectura. Lectores de microfilm
Hoy en día ya el microfilm lo tienen muy pocos archivos, ya todo está prácticamente digitalizado, pero aún hay archivos que dan el servicio a través de microfilm. Las computadoras y todo aquello que requiere en muchos casos el investigador para realizar su trabajo. También, de hecho, que los puntos de acceso a los sistemas de descripción archivística, no solamente, como les he mencionado, tienen que estar sin soporte papel, sino que van a estar en bases de datos, para lo cual se necesita un equipo que permita leer, y va a ser la computadora, con acceso a sistemas de información electrónicos. De hecho, el ABNB, por ejemplo, tiene ya en sus cubículos de investigación enchufes que permiten enchufar la computadora y tener el Wi-Fi para poder revisar tal vez alguna otra información adicional y todas las bases de datos disponibles del Archivo Nacional de Bolivia, por ejemplo, que puedan ser consultados por los usuarios. También en algún momento muchos de estos archivos institucionales, y en el caso de los archivos nacionales, hay bibliotecas paralelas, como el caso del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, el Museo de Etnografía y Folclore, que tiene el Archivo, Biblioteca y Museo, el archivo de la Casa de la Moneda en Potosí, que tiene archivo, biblioteca y museo. Entonces, hay muchas instituciones que tienen, que funcionan 2 unidades de información y hasta 3 unidades de información que muy bien pueden complementar la información que el usuario requiere. Entonces, en la biblioteca, de hecho, hay material bibliográfico importante, pero asimismo obras de referencia, como enciclopedias, diccionarios, repertorios de legislación y otros productos bibliográficos de referencia que son muy importantes. Asimismo, debe tener cada cubículo de investigación, como mencionaba hace un momento, las tomas de corriente suficientes que permitan al usuario alimentar de energía eléctrica sus computadoras para que puedan utilizar tanto las portátiles, las tablets, no sé si permitirán a ciencia cierta también celulares, me imagino que sí, y bueno, todo aquello que esté autorizado por el archivo correspondiente. Lo propio estarán las estanterías para depositar las unidades archivísticas, que eso es importante, donde se coloca todo aquello que ha sido entregado al investigador para su consulta. Entonces, de esa manera es que se utilizan estos pequeños muebles o estantes durante un tiempo convenido. Dependerá si el investigador estará por un mes, estará por 15 días o estará un tiempo más prolongado. Entonces, una vez que se ha consultado y se ha utilizado esa documentación, entonces se la devuelve al personal del archivo y a su vez las devuelve al depósito del archivo para su ubicación correcta donde corresponda. El acceso a la sala de lectura también es importante porque tiene que tener todo el confort y de hecho es bueno entregar ejemplares impresos de estas normas en las que estén registradas las normas que se relacionan a la atención al usuario, horarios o formas de solicitud, cantidad de materiales que pueden ser reprografiados, tiempos de permanencia, etcétera, etcétera. El acceso a la sala de investigación o de lectura y a los documentos se va a hacer siempre respetando las normas del archivo, que se las entrega por escrito al investigador y también puede echar mano de aquello que está publicado en la página web institucional a través de su ingreso
en la tablet hacia la página web de la institución. Entonces, generalmente las guías preliminares, que son las guías que informan al investigador sobre todo lo que contiene, lo que hace y lo que tiene el archivo, entonces se les entrega en forma impresa. Entonces, por lo tanto, van a estar disponibles siempre de forma visible y preferentemente en lugares estratégicos de la sala de consulta. Aunque en el caso concreto de los archivos históricos en Bolivia, se entrega personalmente al investigador. No están a disposición de los investigadores estos instrumentos o estas normas, sino se entregan a requerimiento. Una vez que el investigador ha consultado aquello que necesita saber, devuelve la norma al personal del archivo. Los usuarios también van a contar con la asistencia permanente del personal del archivo, que está ojo al charque, viendo que no le falte nada, de que cualquier requerimiento que haya sea atendido de manera inmediata. Entonces, esa es una gran ventaja. De igual manera, tiene que estar el personal del archivo proporcionando permanentemente información sobre todos esos servicios que presta el archivo. Las condiciones, de hecho, las normas que hay que respetar sobre el acceso y el uso adecuado de los documentos. En una de las imágenes que les mostré hace un momento, creo que está acá, los investigadores están con guantes de algodón, en el Archivo Nacional les dan guantes de látex para que nadie manipule originales directamente con la mano. Entonces, eso es lo que pasa con los usuarios que tienen que estar recibiendo permanentemente instrucciones sobre la forma en la que el archivo les va a ser accesible, el uso de sus fuentes, el manejo de los instrumentos como son los catálogos, los sistemas de descripción, el requerimiento de copias y otros servicios reprográficos que proporciona el archivo, que van a ser necesitados seguramente con frecuencia por el funcionario o por el investigador con el funcionario, que es el intermediario, el funcionario entre el usuario y el depósito del archivo, que es de donde se va a obtener toda esa información que requiere el usuario. Bien, voy a retornar a la sala y estoy atento.